Para mí realmente es un honor poder compartir con ustedes lo que entiendo es un tema de suma importancia para la República Dominicana. Yo voy a dar algunas pinceladas sobre el presupuesto 2019, pero le pido excusas porque me he tomado el atrevimiento de hacer una reflexión un poquito más de reflexión de contenido del tema de asignación de recursos y de generación de recursos territoriales en el país y cómo podemos vincularlo en el caso del presupuesto del 2019. Y esencialmente mi propósito estoy buscando el pointer, poder evidenciar muchas de las limitaciones que se tienen al momento de una asignación de recursos con equilibrio territorial en la República Dominicana. Voy a dar una mirada a las asimetrías territoriales, tanto desde el punto de vista demográfico como económico, y después voy a situar a Santiago en la estructura productiva y fiscal del país, en términos de qué posición ocupa Santiago en el tejido productivo, en la base de contribuyentes, su aporte fiscal y en la inversión pública. Un poco para dimensionar hasta qué punto podemos hablar de equidad o no en la asignación de recursos y en la generación de recursos. Y después voy a hacer unas reflexiones finales de lo que entiendo son elementos que tienen que ponerse en el debate para abordar el tema de la cohesión territorial. Nosotros somos un país con una estructura territorialmente muy concentrada en un conjunto de indicadores económicos y sociales. Y eso condiciona mucho lo que efectivamente puede hacerse, o no es que no pueda hacerse más, pero es un punto de partida que dificulta al momento de plantearnos cómo reasignar recursos en el territorio. Si nosotros observamos la población estimada del país al 2017 era de 10.3 millones de personas. Santo Domingo, Santiago, el Distrito Nacional y San Cristóbal, en orden de importancia, son las 4 principales provincias en términos de población. 53% de la población nacional en esas 4 provincias. En el caso de Santiago, en ese momento Santiago albergaba prácticamente 1 millón de personas, 10% de la población total. Ahora bien, la contraparte de las personas en términos de capacidades productivas, ¿qué pasaba con el tejido empresarial conforme a lo que es el registro de establecimientos y empresas que publicó la Oficina Nacional de Estadística? En el 2016, que es el último dato actualizado, en el país había 70.287 empresas registradas, o sea, empresas que habían pasado por algún tipo de formalización, contacto con DGI, contacto con una instancia pública. Ahí no están muchas de las unidades productivas agropecuarias, que no están sujetas, muchas de ellas, a un registro. Ahora, 71% de esas 70.000 y algo de empresas estaban ubicadas en 4 provincias: Santo Domingo, Santiago, Distrito Nacional y la Altagracia. O sea, nosotros tenemos una concentración muy fuerte de la actividad de las unidades productivas registradas. En el caso de Santiago, Santiago en ese momento albergaba alrededor de 10.000 empresas registradas y lo que era equivalente al 14% del total de las empresas. Es importante tomar esa referencia de Santiago con 14% del total de empresas registradas y que en principio son sujetas a generar empleo, sujetas a generar recursos al fisco y contribuir a la dinámica económica territorial. En términos de bienestar, el país también tiene un problema
que le impone dilemas importantes. Por un lado, prácticamente 42% de la población nacional que se encontraban en el 2016 en condición de pobreza multidimensional, estaba localizada nuevamente en Santo Domingo, San Cristóbal, el resto de Valdesia es Baní, y Peravia y Ocoa, y en Santiago. El indicador de pobreza multidimensional mide a aquellas personas que tienen un conjunto de privaciones no solamente asociadas al ingreso, sino problemas de carencia de agua, carencia de vivienda, carencia de empleo, carencia de logros educativos. Es un indicador que nos permite ver de manera más integral las condiciones de privación que puede tener la población. En el 2016 se estimaba que 2.3 millones de la población total nuestra se encontraba en condición de pobreza multidimensional. Ahora bien, en términos absolutos, fíjense que nuevamente casi 42% de ese total está concentrado en 4 zonas. En el caso de Santiago, Santiago albergaba 134.261 personas en condición de pobreza multidimensional, equivalente a 5.8% del total nacional. Ahora bien, eso es cuando hablamos en términos absolutos, de cantidad de gente que está en unas condiciones de bienestar que no son las consideradas las adecuadas. Cuando hablamos de incidencia de pobreza, de qué porcentaje de la población de Santiago está en condición de pobreza multidimensional, uno se encuentra la oposición de que donde hay mayores porcentajes de personas pobres no son precisamente aquellas provincias donde hay un mayor número de gente pobre. ¿Y eso por qué es relevante? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el Distrito Nacional, el Santiago en rojo, Hermanas Mirabal y el resto del Cibao Sur como las provincias donde hay un menor porcentaje total de su población en condición de pobreza multidimensional. ¿Eso qué quiere decir? Relativamente hay menos necesidades que lo que puede haber en zonas como Elías Piña, en Independencia, Bauruco, Pedernales, El Ceibo, Atomayor y Monte Plata, donde hay un mayor porcentaje de su población en condición de pobreza que puede llegar desde un 50% hasta un 63% de su población en condición de pobreza. Entonces nosotros desde el punto de vista distributivo de cuál criterio atender, tenemos un dilema, porque en Santiago, en el distrito y en Santo Domingo y en San Cristóbal es donde se concentra la mayor cantidad de gente pobre. Pero si vemos en términos de provincias donde la mayor parte de su población es pobre, precisamente no son esas 4 que señalé, sino las que están asociadas al área fronteriza y Monte Plata, El Ceibo y Atomayor. Lo que impone la necesidad de balancear estos 2 criterios al momento de decidir cómo asignar la inversión pública con mira a una mayor cohesión territorial. Ahora bien, un elemento que contribuye también a plantearse, bueno, ¿cuál es el potencial de las diferentes provincias para generar recursos? También observamos asimetrías. En el caso de la cantidad de empleadores, y esta es una información que viene de la DGI, no es el total de empleadores, sino aquellos que están registrados en la DGI, nuevamente 5 provincias albergan prácticamente 75% de todos los empleadores del país, que son La Altagracia, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Y si observamos en términos de asalariado, hay 5 provincias que albergan 83% de todos, 83% de todos los asalariados del país.
¿Eso qué significa? Menor actividad económica en el resto, en el 17% restante, y por consiguiente, menor capacidad de generar recursos para contribuir al fisco. ¿Dónde están esos asalariados? Prácticamente la mitad en el Distrito Nacional, 12% en Santo Domingo, o sea, en la capital y la provincia de Santo Domingo, un 66%, en Santiago hay 11%. Pero si observamos qué pasa con esos asalariados en términos de si contribuyen fiscalmente, ustedes saben que hasta 34,000 pesos más o menos, una persona que gana en ese orden está exonerada de pago de impuestos sobre la renta, lo que implica que los asalariados que contribuyen al fisco prácticamente están concentrados nuevamente en el Distrito Nacional y Santo Domingo, equivalente a 85%. En Santiago hay un 5% del total de asalariados que contribuyen. Entonces, esos son elementos que son importantes tomar en consideración al momento de plantearnos cuánto contribuye mi provincia, cuánto recibe mi provincia. Eso no significa que no haya necesidades para ser atendidas y que quisiéramos que se asignara mucho más. Mantengan en su memoria la comparación entre 12% de los asalariados y 5% de asalariados que son agentes de retención. En términos de venta que registra la DGI, aquí no están todas las ventas asociadas, por ejemplo, a negocios informales. En Santiago acapara el 9% de las ventas registradas en la DGI. Y de esas ventas, las que están sujetas al INDEVI, Santiago representa el 8%. Siempre estamos planteándonos cuánto contribuye nuestra provincia al Producto Interno Bruto. Lamentablemente nosotros no tenemos una medida de Producto Interno Bruto provincial o regional. Una aproximación, y lo enfatizo, una aproximación a esa contribución puede venir dada por las ventas, la participación en las ventas totales, pero sigue siendo una aproximación burda. Y una de las cosas que son necesarias desde el punto de vista de hablar de qué hacer en términos de cohesión territorial, desde el punto de vista económico, tiene que partir de un mejor entendimiento de lo que aporta con datos duros cada provincia, cada región a la economía nacional. Ahora bien, desde el punto de vista de la base de contribuyentes, Santiago tiene una fuerte presencia de régimen especial, es decir, contribuyentes que están sujetos a un conjunto de exenciones fiscales y por consiguiente como región su aporte final a los ingresos fiscales es mucho más débil de lo que pudiera corresponder si uno piensa en su estructura productiva y en su estructura total de contribuyentes. Los contribuyentes se pueden clasificar dependiendo si son grandes contribuyentes, está medio débil grandes contribuyentes, personas físicas, personas jurídicas, contribuyentes en regímenes especiales, contribuyentes sin fines de lucro, con instituciones sin fines de lucro, contribuyentes pequeños que están sujetos al procedimiento simplificado de tributación, donde si ustedes ven, Santiago tiene 10% de todos los contribuyentes de la DGI, pero si observan qué proporción de contribuyentes en regímenes especiales hay en Santiago, es un 18%. Entonces, ¿qué significa eso? Generan actividad económica, generan empleo, pero su contribución fiscal es mucho más reducida que lo que pasa en otras áreas. Entonces, por lo menos en Santiago, ese es un elemento fundamental al momento de discutir cuánto aporta Santiago, cuánto requiere Santiago y cuánto necesita Santiago. En materia de concentración ya del resultado final de las recaudaciones de la DGI, en el 2016, que es cuando se tiene la información, eso es un estudio reciente que publicó la DGI, de la caracterización de toda la estructura de aporte fiscal según provincias.
En el 16, la DGI recolectó 352.000 millones de pesos. ¿Dónde estaba el 93% de esa recaudación? En el distrito, en Santo Domingo, en Santiago y la Altagracia. Nuevamente, 93% de los ingresos de la DGI, no son todos los ingresos, pero una buena parte de los ingresos vienen de la DGI, estaban concentrados en tres demarcaciones, 3 provincias y el distrito. Santiago en ese momento recaudó 12.978 millones, lo que equivale a 3.7% del monto total. Mantengan también ese 3.7% en su memoria. Por el contrario, nosotros tenemos otros territorios como Pedernales, Elías Piña e Independencia, que apenas aportaron 41.4 millones. La distribución porcentual del aporte de esas 3 provincias fue menos de un 1%, 0.01%. O sea, eso desde el punto de vista de equidad territorial, equidad desde el gasto, equidad desde la tributación, es sumamente revelador del nivel de asimetría y de la necesidad de balancear de dónde se generan recursos, dónde se necesitan en función de prioridades nacionales. Entonces, ¿dónde están las áreas en verde intenso? Santiago, el distrito, la Altagracia y Puerto Plata. En verde menos intenso son donde las recaudaciones son a nivel moderado, pero los lugares más claros son lugares donde las recaudaciones, el aporte medido a través de las recaudaciones de la DGI son muy, muy bajos. ¿Ok? Tenemos toda una zona en el sur y la frontera, pero también noroeste y la parte norte de la región este. Y precisamente aquí y en esta parte de la frontera y el suroeste y en la parte de Iguamo y el Ceibo, los niveles de pobreza son, en términos de porcentaje de la población que está en condición de pobreza, son muy altos. Ahora bien, ¿qué ha pasado en materia de inversión pública? En Santiago, la primera cosa que yo creo que es importante tomar en cuenta, esos son datos nominales. Inversión pública en el país ha venido decayendo en términos nominales. O sea, eso es un punto que hay que llamar la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una serie de necesidades de infraestructura, de inversión, para desarrollo productivo, para desarrollo social, que la cantidad de recursos cada vez se está haciendo menor. Y eso es en términos nominales. Si lo ponemos en términos reales, obviamente va a ser mayor, la reducción va a ser mayor. En el 2012, esta información es la que da la Dirección General de Inversión Pública. En el país en inversión pública, el gasto ejecutado ascendió a 106.169 millones. Ya para el 2017 fueron 93.455 y para ahora el presupuesto del 19, unos 65.000. Entonces, en términos macro, hay un problema que necesita abordarse. ¿Dónde se concentra mayormente esa inversión? Efectivamente, en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, en Santiago, en Azua y Duarte. Dependiendo el año, podemos tener años donde el cuarto o el quinto lugar varía, pero generalmente primero, segundo y tercer lugar está ocupado por Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago. En el caso de Santiago, desde el 12 al 17, esa inversión ha estado entre 6.5 millones y 3.568 millones y 6.509 millones. En el presupuesto nacional para la provincia hay
unos 3.996 millones. Si vemos en materia de qué porcentaje de esa inversión toca a Santiago, desde el 12 al 17 el porcentaje ha fluctuado entre 7.8% a un 4.4%. En el presupuesto de ahora, del total, le tocaría a Santiago un 6% del presupuesto. Ahora, el tema de la inversión no solamente tengo que verlo en términos absolutos, sino en términos per cápita, por cada uno de los habitantes que hay en una demarcación, cuánto recibiría en inversión pública. Y ahí ciertamente Santiago queda en el medio de la distribución de las provincias. ¿Por qué? Y lo estoy haciendo en función del ordenamiento del 2017, que es un dato, el último dato disponible para mí, que tuve acceso que está disponible en publicación para el presupuesto ejecutado del 2017. ¿Qué significa eso? Que en términos per cápita, por cada habitante de la provincia de Santiago, en el 17 se invirtió 3.987 pesos. ¿Ok? Hay un error ahí, no es millones, es pesos. Entonces, fíjense que ese monto de inversión ha venido fluctuando entre 5.830, su nivel máximo en el 2015, y su nivel mínimo en el 2014. Este es un punto que yo entiendo también relevante abordar. No solamente es en términos de la magnitud total del presupuesto, sino comparemos en términos de cada persona, de cada habitante, cuánto le toca. Pero también tomemos en consideración qué pasa, por ejemplo, en materia de pobreza, de incidencia de pobreza en esas distintas demarcaciones. La pauta que de alguna manera ha estado presente, no de manera tan transparente, pero de alguna manera se hace evidente, es que la inversión per cápita tiende a ser mayor en aquellos lugares donde hay un porcentaje mayor de hogares en condición de pobreza. Entonces, eso es un elemento a tomar en consideración porque en qué medida el gasto público puede estar contribuyendo a corregir o a salvar o a enmendar atrasos que puedan tener determinados territorios por su condición y su precariedad en términos de condiciones de vida. Si uno hace una correlación de ¿cuál es la relación entre inversión pública y nivel de pobreza, porcentaje de población que vive en condición de pobreza? Observa que hay una relación positiva, es decir, suele ser mayor el gasto de la inversión per cápita en provincias que tienen un alto porcentaje de personas en condición de pobreza. Esa es más o menos una relación positiva. Si sube el porcentaje de pobreza, también es mayor el nivel de inversión per cápita. Pero en los últimos años, eso no es un patrón regular. Fíjense que esa medida, que es una medida estadística de nivel de asociación, ha variado, ha fluctuado mucho. Mientras mayor sea esa correlación, mayor tendería a ser la relación entre si sube el porcentaje de población pobre a lo largo del territorio, debería de esperarse una inversión per cápita mayor. En el 2013 fue muy alta y en el 2017. En los otros años esa correlación fue relativamente más débil. Y esos simplemente distintos patrones de cómo se relaciona pobreza y inversión per cápita. La reflexión final es que Santiago tiene una relevancia
En términos de población, es la tercera provincia más poblada, es la tercera provincia con mayor número de personas en condición de pobreza multidimensional, pero al mismo tiempo es la segunda provincia donde hay un menor porcentaje del total de su población que es pobre multidimensionalmente, solo después del distrito. Ocupa el 16º lugar en orden descendente en inversión per cápita. Ese es un elemento que entiendo Santiago puede levantar, pero en términos de su aporte fiscal, Santiago en el 16 aportó 3.7% de los ingresos de la DGI, de las recaudaciones de la DGI, y en ese mismo año recibió 5.9% de la inversión pública. No revelo, no pongo en contraste otros años porque el análisis que hizo la DGI sobre la distribución de los ingresos fiscales está actualizado hasta ese año. El planteamiento es que hay una necesidad de poder acordar como país los criterios para la asignación territorial tanto de la carga fiscal como del propio gasto público, que contribuya a una mayor cohesión territorial. ¿Y por qué digo de la carga fiscal? Bueno, Santiago tiene una presencia importante de regímenes especiales que, si bien contribuyen mucho al empleo, su contribución en términos del fisco es mucho más reducida. Y en términos de gasto público, poder tener alguna medida que trate de alguna forma a todos por igual, al tiempo que pueda reconocer la necesidad de compensar algunos territorios que están en una situación de mucho mayor desventaja que otros. En la Estrategia Nacional de Desarrollo hay disposiciones que plantean la necesidad de transferir competencias tributarias y de gasto a los municipios desde el gobierno central con miras a poder elevar esa capacidad recaudatoria y también poder equilibrar las responsabilidades en materia de gasto que tienen que ser de necesidades que tienen que ser atendidas. También en la estrategia se plantea un fondo de cohesión territorial como un mecanismo económico para poder contribuir al desarrollo de provincias o municipios que están en condiciones de mayor desventaja, y también se plantea la mayor coordinación y articulación entre decisiones de gobierno central y municipios como una forma de aumentar la eficiencia y la eficacia del gasto público. Son elementos que algunos de ellos, en algunos se ha logrado avanzar, en otros está pendiente un debate y abordarlo con una clara comprensión de que son importantes para todo lo que tiene que ver con crear condiciones para tener un país mucho más cohesionado. Bueno, muchas gracias.